Buenos días a todos. Mi exposición básicamente es sobre este artículo. El artículo es sobre dinámica de poblaciones en una dinámica caótica en una población de insectos. Lo que yo voy a hacer en esta exposición, más que explicar el artículo, es llegar de ceros a entender de alguna manera por qué esta es la ecuación en diferencias que ellos manejan y qué quieren hacer más o menos o cuál es la idea detrás de mirar todo esto que ellos presentan acá. No es muy fácil, digamos, de la nada llegar a leer este artículo, por eso toca ir haciendo como un camino. La mayoría de cosas que voy a mencionar están basadas en este libro. Este libro se llama Caos en Ecología, ¿sí? De los mismos autores. Ellos mismos, junto con otros autores más, fueron los que escribieron este artículo. Entonces me voy a basar siempre en muchas cosas de resultados que están acá y pues otros artículos. Ellos tienen una gran cantidad de artículos referidos al tema. Más o menos en 1995 fue cuando empezaron y varios de los autores, me parece que Cushing, él es de la Universidad de Arizona, entonces él incluso tiene como sus seminarios y sus cosas dedicados solamente a este tema que es el caos en ecología, basados en el problema que voy a presentar. Entonces, bueno, para empezar en materia, entonces, esto es la dinámica caótica en una población de insectos. El insecto con el que vamos a trabajar es el escarabajo de la harina. Este escarabajo de la harina, más que todo, usted lo puede encontrar en, en panaderías, los que se dedican como a producir pan o a trabajar con el trigo o a trabajar con diferentes pues granos. Resulta que estos insectos usted nunca sabe de dónde aparecen. O sea, hay un nido y usted compra el bulto de harina, compra como sus ingredientes y resulta que estos insectos aparecen ya sean huevos, ya sea como tal los insectos, las larvas. Entonces se convierte en una plaga porque usualmente, si usted lo mira, estos insectos dañan como tal el cultivo, ¿sí? Dañan como tal los granos, dañan la harina. Entonces muchas veces cuando la gente quiere hacer el pan y demás, entonces lo que a ellos les toca es colarlo. O sea, a ellos les toca colar la harina para poder hacer el pan porque es que estos bichos son muy destructivos, son considerados una plaga y de hecho ha sido un problema que han venido enfrentando en Estados Unidos, en Colombia, hace muchísimos años. Yo puedo más o menos hablar de los años, por lo menos los años 50, y desde ahí se empezó a realizar todo un estudio para ver de qué manera se comportaban estos insectos y entre un grupo de biólogos y matemáticos en asesoría empezaron a diseñar un modelo para entender cómo es que estos insectos crecían en una dinámica poblacional y a partir de eso pues empezar a conseguir métodos que les permitiera tomar acciones frente a esta plaga de insectos. Hay de alguna manera hay evidencia de que estos insectos inclusive estaban en Egipto. Entonces ha sido una plaga que ha azotado muchas generaciones y no se ha podido entender, digamos, cómo es que se comporta. Entonces, bueno, lo siguiente es como tratar de entender cómo es esa dinámica. Cómo es esa dinámica en la población de insectos. Eso es como lo primero. Ellos tienen como un ciclo de vida en el que están los huevos, nace la larva, ¿cierto? Y empiezan, aquí hay como una fase de vida que es como la mitad. Están las larvas pequeñas y las larvas grandes. Las larvas pequeñas son muy dadas a ser consumidas, es decir, las larvas grandes se pueden llegar a comer a las larvas pequeñas. Y fuera de eso, estas mismas larvas en ocasiones se comen sus propios huevos. Entonces aquí hay como una acción de un canibalismo aquí detrás. Cuando llegan a pupas, solo un porcentaje de esas larvas, digamos, llega a ser pupa. ¿Sí? Inclusive,
eh, ya después algunas pupas se van a convertir en adultos, pero estos adultos también están en dos fases. Están los adultos maduros y los adultos inmaduros. Diremos que los adultos se dirán inmaduros si no están preparados para reproducirse sexualmente, ¿sí? Entonces, si ellos no están preparados para reproducirse sexualmente, los adultos maduros que sí, usualmente se comen a los adultos inmaduros. Y a la vez los adultos maduros pueden llegar a comerse las pupas. Entonces eso es una locura, sí, porque pues ahí se repite un ciclo todo interesante de canibalismo y demás, y entonces uno no logra entender cómo es que estos bichos, a pesar de que se comen a sí mismos, usted no observa porque igual no se extinguen, ¿no? Y esa es la idea detrás del problema de que lo que queremos afrontar aquí. Entonces, bueno, uno cuando se quiere enfrentar a estos insectos, lo primero que hace es tratar de lo que uno conoce de toda la vida y es empezar con el modelo poblacional de Malthus, que es el primer modelo que le explican a uno cuando uno quiere hablar de dinámica poblacional y es básicamente que el cambio en el primer censo de tiempo sea sea de qué? Sea de una proporción de B unidades, o sea, esta vez como esa tasa de adultos que van a sobrevivir en el siguiente censo de tiempo. Experimentalmente, quiero decir que ellos llaman un censo de tiempo, es decir, cada tiempo T representa 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas es que ellos como que miden y hacen un conteo experimentalmente de cuántas larvas, cuántos huevos y pupas hay y a partir de eso pues es que empiezan como a comparar sus estadísticas. Entonces lo primero que ellos hacen es ver este modelo de Malthus, ¿cierto? Y tratan de ver si este modelo de Malthus, que es el primero que le enseñan a uno en dinámica poblacional, a ver si se acomoda a las cifras. Entonces, el problema que sucede con el modelo de Malthus es que crece indefinidamente y no está considerando las causas que sucedían atrás, que eran las causas de canibalismo, ¿sí? Entonces usted de alguna manera, si quiere entender este modelo, pues el modelo de Malthus no es suficiente. Entonces lo que le toca a uno es tratar de ver eso, porque ellos los autores hicieron como bueno, listo, ya tenemos el modelo de Malthus y cuando empezaron a comparar la cantidad de individuos. Entonces, digamos, si usted ve en la gráfica, las aquí hay una que le representa a usted los huevos, hay otra que le va a representar a usted las larvas, las S, y la otra le va a representar, por ejemplo, las larvas grandes, las larvas pequeñas, larvas grandes, las larvas, las pupas y los adultos, según los colores que están acá. Entonces usted pues aquí puede ver y se comportan de una manera como exótica. Entonces ellos dicen, listo, pues si eso no funciona es porque esta tasa de los adultos que sobreviven no es suficiente. O sea, esta tasa todo va a cambiar porque es la densidad de adultos que está sobreviviendo en el siguiente censo de tiempo. Entonces ellos dicen, listo, entonces ¿qué tal si tratamos de hablar de lo que sería una función dependiente de densidad? Entonces uno lo que hace es como tratar de hacer un conteo aquí. Esto lo voy a explicar mejor más adelantico. Pero entonces resulta que esta C, que usted ve aquí, es como una probabilidad de que exista canibalismo. Es una probabilidad de que exista canibalismo y es como un contacto que tienen los adultos como con ellos mismos. Esto lo voy a explicar mejor más adelante, ¿sí? Pero resulta que pues eso va a hacer que esta función que usted ve ahí, que depende de la cantidad de adultos, le diga cuántos adultos va a haber en el futuro. Entonces esta exponencial le va a representar eso y esta C es la probabilidad de que entre ellos exista canibalismo. Es decir, que un adulto se coma a otro de su especie, ¿cierto? Entonces esto es lo primero, entonces eso hace que el modelo se modifique y ahora que que es la tasa que ya teníamos por, por el término anterior de la cantidad de adultos y esta exponencial que lo que quiere es representarle a usted cómo se va a comportar este canibalismo. Entonces,
Este modelo que está acá fue mencionado por otro matemático llamado Ricker. Le conoce como el modelo poblacional de Ricker en su forma discreta, ¿sí? En condiciones iniciales. Uno puede encontrar que los puntos de equilibrio pues claramente es el cero y este de acá, logaritmo natural de b sobre c. Entonces, usted lo que hace es entrar como a mirar ese censo de tiempo y hacer el análisis de estabilidad, para lo cual si usted define esto como una función g y trata de estudiar estos puntos de equilibrio alrededor de lo que sería el correspondiente jacobiano, que en este caso pues es la derivada con respecto al tiempo. ¿M? Dado que estás pues bueno, aquí, aquí, ok, ok. Aquí, bueno, sí, usted hace la derivada con respecto al tiempo, entonces lo que usted entra a ver es como ver lo de los valores propios, ¿cierto? Aquí me parece que no, aquí la derivada es con respecto a, esto es un error mío, la derivada con respecto a, entonces usted hace esa derivada y lo que trata de ver es, bueno, listo, entonces usted hace esto y quiere encontrar los valores propios y estudiar, pues, cuándo esto podría ser estable. ¿Cierto? Entonces uno hace las cuentas y entonces uno llega a que pues este numerito de acá debe ser menor que uno, ¿cierto? Pero en norma. Lo que usted va a encontrar es que el parámetro b tiene que estar entre uno y e a la 2, ¿cierto? E a la 2 es aproximadamente 7.389. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Entonces, aquí es donde por primera vez entonces empezamos a trabajar lo que sería el diagrama de bifurcación. Quiero aclarar que, digamos, cuando usted hace una gráfica de estos donde este representa la población de adultos y este representa el parámetro, cada puntico acá, digamos este puntico acá, lo que a usted le está representando es un punto de equilibrio. Entonces, alrededor del cero solo hay un punto de equilibrio que está por acá y a medida que usted va cambiando el parámetro, usted va viendo que aquí hay un solo punto de equilibrio, un solo punto de equilibrio, punto de equilibrio, hasta que llega a este punto y en este punto, como usted lo puede ver, es más o menos e al cuadrado, o sea, este 7.389. Entonces lo que sucede aquí es que en ese momento existe una bifurcación, es decir, aparece, aparece otro punto de equilibrio y por eso es que estos dos, eh, su diagrama de bifurcación se transforma así. Entonces esto es lo que los autores llaman un primer ciclo y esto le llaman un segundo, un dos ciclo, porque entonces se bifurca apareciendo dos puntos de equilibrio. Es claro, digamos de alguna manera esto también, yo no he estudiado teoría de bifurcaciones, pero creo que esto lo llaman bifurcación de Hopf, ¿sí? Donde como que aparecen puntos de equilibrio en el sistema a medida que usted va cambiando el parámetro y de alguna manera este diagrama de bifurcación lo que está diciendo cuando usted modifica el parámetro, qué está sucediendo con los puntos de equilibrio. Entonces usted ve aquí que aparecen dos puntos de equilibrio, llega a un punto, ¿cierto? En el que ahora van a haber 4 y después van a haber 8 y luego en un momento se enloquece esto y eso se debe a que usted no puede predecir en el modelo para ya un valor de B muy grande, digamos en esta zona, en esta región, usted ya no puede predecir si existen puntos de equilibrio, sino que al contrario la población se comporta de manera caótica. Irónicamente, acá habrán unos valores en los que ya la población se comporta un poco estable en un pequeño, para pequeños valores acá alrededor del 24, pero ya después aquí se vuelve y se enloquece. Entonces, bueno, entonces una vez que uno ya ha estudiado el modelo de Ricker, resulta que la siguiente idea de ellos es, bueno, ¿y qué tal si ahora lo estudiamos en dos dimensiones? ¿Qué tal si tratamos de hacer el modelo de Ricker pero en dos dimensiones? Entonces, cuando ya hablamos de dos dimensiones, pues recordemos que el modelo de Ricker de una dimensión era solamente esta primera, ¿no? Pero entonces aquí ya viene y aparece una interacción entre lo que es las larvas y los adultos, ¿sí? Estas son las larvas, los adultos en cada censo de tiempo. De nuevo digo que el censo de tiempo es cada 2 semanas. Esta C1 lo que le va a representar a usted pues es la tasa de canibalismo, el canibalismo que existe con los adultos. De igual manera para la tasa de canibalismo de que las larvas grandes se coman a las larvas pequeñas.
¿cierto? Y esta mu L, solo mu L, lo que le va a representar es la tasa o la probabilidad de que una larva se muera por efectos diferentes al canibalismo. Se murió por alguna cosa, algún fenómeno diferente. Entonces, uno menos mu lo que representa es el hecho de que ella sobreviva. Entonces, si sobrevive esa larva, esa cantidad de larvas, es porque va a pasar a ser pupa y por ende después va a convertirse en adulto, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno se lo agrega acá a la ecuación de diferencias de A. Y esto, pues, es el mu de A, como se ve, es lo mismo. Es cuál es esa tasa o esa probabilidad de que el adulto pueda llegar a morir por causas que no tengan que ver con canibalismo. Entonces, digamos, esto es el modelo en dos dimensiones, ¿sí? Y en este modelo en dos dimensiones, entonces usted pues puede volver a entrar a hacer como ese análisis de estabilidad y entrar a mirar pues cómo evoluciona el asunto. Y entonces lo que usted ve, digamos, si usted hiciera unas gráficas, estas son gráficas tomadas por el libro de Caos en Ecología, usted lo que ve es que para unos cerca de ciertos valores, entonces llega un punto en que vuelve a aparecer caos. Para, digamos, los valores que se presentan acá, con usted fija, digamos, algunos parámetros y entra a mirar cómo se comporta en B. ¿Sí? El parámetro de bifurcación va a ser B y en dos dimensiones, sumando larvas y sumando adultos, entonces usted ve que el diagrama de bifurcación tiene este comportamiento. Luego usted pues puede hacer acá la comparación entre adultos y larvas. Aquí ponen J porque pues es la población juvenil, o sea, las larvas. Listo, entonces es de alguna manera algo cíclico para estos parámetros. Acá B igual 7 representa este circulito chiquito que se ve acá, es cómo es la dinámica entre estas dos. Bueno, no la dinámica, es como la curva de nivel que está dada por las larvas y los estos y también está acá. Entonces, bueno. Entonces ya uno dice, listo, bueno, sí. Pero, ¿y el canibalismo dónde está? ¿Dónde aparece el canibalismo? Entonces, pues, ¿dónde? Ok, entonces digamos ya aquí lo que yo quiero hacer es ya, listo. Ya hablamos del modelo LP, ¿cierto? El modelo LA, perdón, de larvas y adultos. Ahora tratemos de hablar del modelo LP y ver qué sucede. Entonces, lo primero es que quiero introducir un concepto que se conoce como matriz de Leslie. Ujú. Entonces, la matriz de Leslie lo que usted está buscando es algo muy similar a las cadenas de Markov, como es el comportamiento entre clases, ¿cierto? Con la diferencia de que la suma de estas funciones puede llegar a ser no necesariamente uno, sino puede ser o menor o mayor que uno. Entonces usted entra a mirar como ese comportamiento y usted ve que esta matriz de acá, esta matriz de Leslie, se puede descomponer en dos matrices principales, una conocida como la matriz de fertilidad y otra conocida como la matriz de transición. Entonces usted lo que entra a hacer es que como puede que esta matriz sea complicada de hacer un estudio, digamos, de valores propios o de entender cómo se comporta esta dinámica a través de esta matriz, entonces usted lo que hace es descomponerla en estas dos matrices y con esas dos matrices pues usted puede entrar a analizarlas de otra forma. Entonces aquí digamos está nuestra fase 4. La fase 4 ya es hablar del modelo LPA lineal, ¿cierto? Entonces aquí no estoy considerando el canibalismo, no estoy diciendo aquí que lo utilice. Y entonces ya aquí aparece un nuevo término, una nueva variable que es la de las pupas, ¿cierto? Digamos que uno puede estudiar el comportamiento del modelo LA porque procedimentalmente prácticamente todas las pupas sobreviven a ser adultos. Eso lo han demostrado los autores en muchos experimentos que han hecho. Por eso muchas veces el μp, que es la probabilidad de que las pupas se mueran por causas diferentes al canibalismo, muchas veces lo toman como cero, porque no, casi todas las pupas se convierten en adultos. ¿Mm? Entonces, pues este es el nuevo modelo, acá hay una interacción similar.
uno lo que hace es que lo puede escribir en su forma matricial, ¿sí? Y con su forma matricial, entonces usted puede hablar del polinomio característico asociado a esta matriz. El problema es que como es una matriz 3x3, su polinomio característico es 3x3, y sacar de pronto una fórmula de valores propios con esta ecuación puede ser totalmente complicada. De hecho, pues usted puede hacer el estudio, no sé, usando fórmulas de Viet para tratar de ver cómo son los valores propios, pero eso puede ser una tarea de pronto muy ardua y no tan productiva. Entonces aquí es donde entra a ver la necesidad de que usted haga un estudio con las matrices de transición, la matriz de fertilidad y la matriz de transición, ¿sí? Y pues bueno, es claro que el punto de equilibrio de este sistema es el 0, 0, 0, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de los parámetros, usted puede ver muchas cosas, incluso que aparezcan bifurcaciones, como ya vimos antes. Entonces, uno lo que quiere hacer ahora es estudiar este sistemita, bueno, estas dos matrices, y ver si esto me da un criterio para saber cómo se puede comportar el sistema. Entonces, bueno, por ejemplo, usted tiene esta matriz, entonces podemos hacer el estudio cuando esto es 0, 0, 0, ¿no? Sí, alrededor del punto de equilibrio 0, 0, 0, que esto representa lo que llaman el equilibrio de extinción. Entonces usted lo que quiere hacer es que, pues dado que esta matriz es la matriz que es la suma de f más t, está de acá, entonces usted lo que quiere es encontrar como los valores propios de estos, pero eso ya de nuevo digo es complicado, entonces usted lo que hace es hacer un tratamiento muy similar, que es coja, digamos, no sé, este t, páselo a restar, ¿cierto? Coja esta matriz i menos t, y si esa matriz es invertible, entonces esa la pasa inversa al otro lado para que le quede esto. Y entonces usted lo que quiere es estudiar este término, quiere encontrar los valores propios de este término. Y resulta que cuando usted encuentre el valor propio dominante de esto, entonces va a aparecer este que le llaman el número neto de reproducción o la tasa neta de reproducción, que si no me equivoco, fue lo que el profe nos mencionó en el último taller, en el modelo SIR. Entonces uno lo que hace es como tratar de ver este número, y resulta que hay una estricta relación entre los valores propios de esta matriz y los valores propios iniciales de esta matriz. Hay como una relación. Y es que, digamos, uno quiere saber la estabilidad en cuanto a los valores propios para que no crezcan de manera exponencial, o que, digamos, como que el modelo se expande o se puede llegar a contraer, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es que si esto es menor que uno, entonces el mayor valor propio de este también es mayor que uno, o viceversa. Entonces si este es menor que uno, también los valores propios de este, porque pues a fin de cuentas estamos haciendo casi que el mismo análisis, asumiendo claro que esta matriz es invertible, ¿no? Entonces usted entra a hacer como el estudio de este R0, ¿sí? Y entonces usted lo que ve es que si es menor que uno, el sistema va a ser estable, pero si es mayor que uno, entonces el sistema debería ser inestable. Entonces eso depende mucho, y uno puede entrar a calcular eso y darse cuenta que el sistema pues se comporta de esta manera, haciendo el análisis de esto. Entonces, pues digamos, lo que uno puede concluir del modelo de canibalismo, el modelo sin canibalismo, es que usted tiene dos opciones. Una opción es que efectivamente haya la población de insectos y se comportara de manera lineal y no hubiera canibalismo. Entonces, o bien, como el punto de extinción es estable, entonces en ecología eso quiere decir que, bueno, sí, ellos de alguna manera van a llegar a extinguirse, a morirse, o bien ellos podrían no morirse. Entonces aquí es donde podrían estar saliendo los otros puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces tienen una de dos: o se van para la extinción o crecen indefinidamente de forma exponencial. Entonces eso es como muy contradictorio, ¿sí? O sea, uno no sabe ahí qué puede ser peor. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, listo. Entonces, bueno, si uno quiere de pronto estudiar cómo se va a dar ese comportamiento dependiendo de esa matriz, entonces uno puede hacer, no sé, como un análisis de los planos de fase lineales, si es un punto silla, si es un punto fuente, si es un punto rotatorio. Bueno, uno puede entrar a mirar esos retratos de fase asociados a cómo sea esta matriz. Ok, entonces, bueno, y si usted de pronto considera no solo el punto de extinción, sino considera algo más, entonces, ¿qué sucede? Entonces aquí es donde
tenemos que entrar a mirar, bueno, cómo es ahora el modelo no lineal, el modelo LPA pero no lineal. Por eso entra a ser necesario que aparezcan estos nuevos coeficientes que son las probabilidades de... Quiero aclarar qué quiere decir este CEA, CEL y CPA. El CEA es, como ustedes pueden leer, es la probabilidad de canibalismo de que un huevo sea comido por un adulto, o este de acá que es la probabilidad de que un huevo sea comido por una larva, o esta es la probabilidad de que una pupa sea comida por un adulto. Y B, pues es el volumen del hábitat, o sea, la cantidad de, de integrantes que tiene el modelo, ¿sí? Entonces, bueno, usted hace como una aproximación, esto, pues para poder ver cómo es esta probabilidad de que ellos puedan sobrevivir una unidad de tiempo. Este uno es que puedan sobrevivir una unidad de tiempo, ¿sí? Y es interesante ver estos tres términos, porque eso es como la probabilidad de que, digamos, el huevo sobreviva estando todos los adultos. O sea, la probabilidad de que ese huevo sobreviva estando todos los adultos es esta. Y la probabilidad de que todos los huevos, de que los huevos sobrevivan estando todas las larvas es esto. Y al igual que eso, esto. Entonces usted como que hace esa aproximación cuando el tiempo es muy muy diminuto y entonces usted llega a esto. A que aquí es donde aparecen esos términos exponenciales. ¿Sí? Entonces esto es como esa tasa. Entonces eso va a hacer que, bueno, si ustedes se dan cuenta yo hice como a un gorro. Entonces a gorro usted hace un reescalamiento del sistema para decir que L gorro dividido E, pues lee L y viceversa, y eso hace que pues, lleguemos al modelo que es el que nos presentaban en el artículo de caos. Entonces, bueno, no, todavía no. Este es lo que se conoce como el modelo LPA no lineal con canibalismo. Entonces ya se ve que el canibalismo está aquí presente en estos términos de exponenciales. Pues las larvas no se comen a sí mismas, entonces uno pues ve esto. Aquí es donde aparece el nuevo modelo. Hay una cosa y es que si ustedes ven acá, lo que yo decía antes es que experimentalmente pues las, las pupas no, o sea, prácticamente todas las pupas llegan a convertirse en adultos. Es muy raro que en un censo de tiempo pues no suceda así, por eso es que el MIUP se puede tomar como cero. Entonces eso hace que pues el modelo cambia a esta forma, que es su forma como más compacta, ¿sí? Y usted puede escribirlo en una forma quizás matricial y usted puede hacer un grafo en el que se vea cómo es esa interacción entonces entre la larva, las pupas con los adultos. Entonces usted lo que ve es esa interacción muy similar a como lo estábamos haciendo con cadenas de Markov. Entonces esa es la que se presenta acá. Aquí el ciclo, usted pues puede verlo solamente de la matriz. Y entonces, bueno, ya llega entonces uno a hacer como un poco más del tema de la linealización vía serie de Taylor. Entonces usted ya si quiere estudiar el análisis de estabilidad, entonces usted lo que le toca es tratar de ver un nuevo concepto que es el que va a presentar hablando de esto. Entonces usted puede coger este sistema y este sistema lo puede ver como que, como su aproximación lineal, ¿cierto? Entonces esa aproximación lineal vía series de Taylor le va a quedar acá donde este es el jacobiano escrito de esta forma. Es interesante ver que cuando usted está viendo este nuevo objeto, acá está evaluado, pero es en las L's. Entonces tiene la diferencia. ¿Por qué? Porque usted quiere ver cómo se va a comportar cerca de otra trayectoria. ¿Sí? Estas son trayectorias cerca del modelo. Y usted quiere ver, dado que las trayectorias están muy muy cerca, lo más cerca posible, cómo se van a comportar. Y entonces aquí es donde va a aparecer este jacobiano, pero evaluado en el punto. ¿Qué punto? El punto L, porque esta está sobre L grande, diciendo aquí que es esto. Entonces, lo que uno ve ahora es que si usted representa, digamos, este señor de acá, todo este sistema de acá, usted lo puede escribir de pronto más fácil de esta forma, más compacta. Este U gorrito es esto y este U normal es esto.
usted lo escribe de esta forma más compacta y usted lo que hace es resolver esto de forma iterativa. Eso es muy similar a como el profe lo mencionaba en clase, y es que usted reemplaza cuando el tiempo es cero acá, luego cuando el tiempo, y luego quiere hallar, y de esa manera halla el U1. Luego quiere hallar el U2, entonces reemplaza U1, reemplaza esto en cero, luego otra vez quiere hallar U2 y así, hasta que cuando usted quiera encontrar quién es el UT, entonces es la multiplicación de todos estos jacobianos evaluados en todos los diferentes momentos de tiempo. Entonces usted tiene esta situación de lucero y usted puede notar toda esta multiplicación de jacobianos, toda esta multiplicación como esto de acá. Entonces el sistema pues se le puede ver quizás más útil así. Entonces entra a tomar luz lo que se va a llamar el exponente de Lyapunov. Quiero aclarar que en su forma discreta el exponente de Lyapunov es solo uno. Tengo entendido que es solo uno, mientras que en su forma continua sí existen varios exponentes de Lyapunov que siguen una relación de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, digamos, usted lo que quiere ver es que dadas dos trayectorias, la trayectoria v de t y la trayectoria de v0, que deberían empezar a estar cerca, cómo eso a medida que va pasando el tiempo va a cambiar. Entonces resulta que eso va a cambiar de una forma exponencial, ¿cierto? Donde este lambda pues le está diciendo a uno qué tanto va a hacer este cambio, ¿sí? Y si usted de pronto entra como a trabajar, resulta que ese lambda de alguna manera es, es lo que vamos a conocer como el exponente de Lyapunov, ¿cierto? Que es prácticamente como despejar este término, ¿sí? Y cuando usted lo despeja, entonces lo define de esta manera y cuando usted quiere ver que cuando pase el tiempo, qué tan lejos van a estar esas dos trayectorias, entonces va a estar descrito de esta manera. Esto es como uno de esos criterios cuando el modelo de estabilidad es muy complicado, entonces usted quiere ver cómo se comporta esto, entonces usted lo que ve son como estos tres casos. Está el caso de que si el exponente de no es mayor que cero, entonces el comportamiento es caótico. Si es menor que cero, pues es regular, o sea, no tiene cambios muy bruscos. Pero si es igual a cero, entonces usted tiene como un comportamiento mixto. Entonces puede ser caótico, puede ser regular. Entonces eso ayuda a que modelos no lineales como el que tenemos del EPA nos permita decir algo sobre el modelo para ciertos valores de parámetros. Digamos, claro que cuando esto llega a suceder, cuando esto llega a ser cero, los valores de los parámetros, o sea, los que usted esté considerando en ese momento, son como los puntos de equilibrio en el que usted cuando vaya y mire el diagrama de bifurcación, ahí usted va a ver efectivamente que se están presentando las nuevas anomalías de caos o de que se comporte con puntos de equilibrio pues finitos. Entonces eso es lo que uno entra a ver dependiendo pues el intervalo del parámetro. Entonces uno ve aquí como gráficas, ¿cierto? Que le permiten como ver como ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y pues es lo mismo, usted fija parámetros y entra a mirar de pronto esto cómo se comporta, que hay un modelo tridimensional, todo esto es del libro de Caos en Ecología del profe, de, de, de los autores, como ya lo mencioné antes. Entonces, bueno, aquí es donde dice listo, bueno, y si usted coge ese modelo no lineal, ¿qué sucede si usted modifica el parámetro B? El parámetro B, recordemos, es el parámetro que usted le permite, pues, qué tanto población, digamos, de, de larvas está sobreviviendo a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces usted va mirando eso y va mirando la cantidad tanto de larvas, pupas y adultos, y entonces usted ve que aquí llega un punto en que se bifurca. Es muy similar a lo que nosotros encontramos anteriormente cuando lo analizamos en el modelo de Ricker, ¿cierto? Y entonces digamos, usted aquí ve esto y resulta que cuando B es igual a 5 o B es igual a 8, ¿cierto? Que es muy cerca a los valores que estoy poniendo acá, usted ve que el sistema tiene estos dos comportamientos, ¿cierto? Eso es bastante interesante. Luego viene, listo, ¿y qué pasa si lo que queremos modificar es el parámetro μA? Entonces, de nuevo recordemos que el parámetro μA lo que le está diciendo a usted es esa probabilidad de que los adultos mueran por cosas externas a, al canibalismo, ¿cierto? La probabilidad de que los adultos se mueran por causas diferentes al canibalismo. Entonces aquí se ve que pues inicialmente tiene esos dos puntos de equilibrio, pero ya muy cerca acá de estos valores que son como los que yo entro a mirar,
0.2 y el otro 0.95, ya por acá cerca de esos valores. En 0.2 se comporta como más bien con 2, como con dos, esto es lo que llamamos dos periodos, ¿no? Si aquí tiene dos puntos de equilibrio, cuando usted mira el sistema es porque usted ve aquí que está repetitivo el ciclo, ¿no? O sea, aquí se repite esto una vez, se repite dos veces, que es lo que llama usted el dos ciclo, que es lo que usted está viendo acá. Pero cuando usted llega a 0.95, que es lo que usted ve, aquí usted ve que esto se comporta de una manera toda exótica, ¿no? Toda caótica, y eso es lo que está uno viendo acá cuando es 0.95, aquí en este sector. Entonces usted lo que ve es que si, digamos, esta gráfica que le dice a uno, lo que le está diciendo a uno es, oiga, espere, si usted va a coger esa población de insectos y va a aumentar este valor, es decir, usted va como a colocar un insecticida y va a matar una cierta cantidad de población sin conocer bien cómo es que se están comportando, no necesariamente usted va a extinguir la población, sino que por el contrario puede que esta población se le vaya creciendo así indefinidamente y usted, en vez de matarla, resulta que se vuelven inmunes al insecticida y por el contrario resulta que hay más, ¿no? Entonces eso es una cosa irónica de este modelo y es la razón por la cual ha sido estudiado muchísimo. A mí me causaba mucha curiosidad y es que cuando estos señores sacaron el libro, ellos lo sacaron más o menos en el 2003, 2000, sí, en el 2003 sacaron el libro de Caos en Ecología y encontré otra información, otra bibliografía de como un estudio que creo que hicieron unos biólogos en Colombia, donde tenían el insecticida para los insectos. Y es una ironía porque es que resulta que en el Colombia era básicamente diciendo, mire, este insecticida sí ejerce efecto en el tribolium, pero el de Estados Unidos está diciendo, pere, porque es que según este análisis de estabilidad, lo que estamos diciendo es que ese modelo se puede comportar de forma caótica. Entonces puede que no necesariamente los vaya a extinguir. Entonces es una ironía ver esos dos artículos. Si movemos el parámetro CPA, que es como ese coeficiente de canibalismo, de qué tan probable es que un adulto se coma una pupa, ¿cierto? En un censo de tiempo, entonces uno ve como esta relación. Entonces inicialmente empieza caótico y llega a un punto en que aparentemente hay tres ciclos, ¿cierto? Entonces digamos esta curva de acá es cuando usted lo coloca en 0.1 y entonces usted ve como esta situación que es, hay tres ciclos diferentes, si no estoy mal. No, mentira, 0.1 está por acá. Entonces aquí Está se por ve lo aquí, sí. exótico. Aquí se ve lo exótico del modelo. Listo. Entonces, bueno, ya voy a pasar como a la parte un poquito que hablan del artículo y es el modelo estocástico. Pues yo la verdad del modelo estocástico no voy a decir gran cosa por la sencilla razón de que es bastante complicado. Sin embargo, puedo mencionar algo más del modelo estocástico y es lo siguiente. Quiero decir que, digamos, tome el modelo determinista usual y ahora usted lo que va a hacer es multiplicar por estas exponenciales, e a la e1t, e a la e2t y e a la 3t. Estos salen por un nuevo vector, ¿sí? Y ese nuevo vector va a salir es esto, es un vector aleatorio de componentes de ruido, como el profe lo mencionaba la vez pasada, y con media cero en una matriz de varianza y covarianza simétrica constante. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Resulta que ellos de alguna manera hacen, me va a salir un segundito acá, a ver si llego a esta parte para ver si es como más entendible. Cuando los autores empiezan, digamos acá en su cosa de justificar por qué les sirve ese modelo estocástico, esto no lo incluí en la presentación, pero lo puedo presentar en esta parte de acá. Entonces, aquí, entonces ellos acá lo que hacen, si uno se detiene un segundo, cuando ya entran ellos a ver el modelo estocástico, resulta que ellos hacen una demostración. Ah, bueno, un segundo. Ah, bueno, sí, no, aquí está bien. Entonces ellos lo que hacen es como tratar de hacer una demostración de por qué les sirve colocar esa exponencial, ¿no? O sea, esas exponenciales del parámetro.
Solo que pues ellos tratan de hacer todo el estudio, hacen una demostración de varianza y covarianza, ¿sí? No voy a explicar la demostración, pero lo que sí ven, digamos, es que aquí está como este número, esto es un nuevo sistema que ellos van a considerar y aquí aparece este vector ET, ¿cierto? Que es el que ellos mencionan y entonces empiezan a hacer como todo el estudio de lo que quieren llegar entre la varianza y la covarianza, hasta que llega un momento en el que encuentran que el modelo que les sirve para el modelo de Ricker va a ser coger esto por la exponencial de a la menos c y aquí es donde le agregan la multiplicación del parámetro de vector aleatorio, inclusive tiene un modelo incluso más sofisticado, entonces por eso es que llegan pues a este modelo estocástico. No voy a entrar digamos a profundizar ahí porque pues ya se me sale como el conocimiento. Entonces es la razón por la cual aparece todo esto y entonces lo que ellos ven, digamos ya en el artículo, propiamente en el artículo de- del que me mencionó el profe, lo que me pidió, ellos ya ven que pues cuando usted ajusta, entonces usted tiene estas dos gráficas, una alusiva a que su parámetro de cambio y mirando cómo se comportan estos exponentes del diápono, cómo se está comportando como el sistema, y otro dedicado netamente a CPA. ¿Cierto? Entonces lo que hacen es como tratar de ver qué tanto se ajusta a los datos y, y bueno, y aquí cómo se acomodan pues todas ¿qué? Las clases, ¿cierto? A medida que usted va modificando pues el CPA. Pero digamos este modelo, o sea, estas predicciones ya son basadas en esa componente estocástica, ¿cierto? Y viendo aquí si aparecen los atractores o repulsores o dependiendo aquí cómo se ve, si hay tres ciclos o no, bueno. Entonces digamos acá ya manera de conclusiones, entonces interesantemente lo que ellos quieren en vos ver es que en problemas de como ecología casi no hay herramientas matemáticas muy fuertes, pero resulta que entender este tipo de modelos requiere de todo el como de todas las herramientas matemáticas posibles, ¿sí? O necesarias. Entonces, una conclusión pues primero, entrar a ver que en estos problemas hay mucho en lo que uno puede entrar a revisar. Lo segundo es tener mucho cuidado en las decisiones políticas y ambientales que se tomen con respecto al tribolium, porque como ya mencioné antes, usted puede estar teniendo causas muy diferentes a las que está esperando. Sí, entonces a usted le toca como bueno, no solo ajuste los datos, sino tenga mucho cuidado con tratar con esta población y demás. Y pues bueno, les recomiendo leer este libro, es bastante productivo, no solamente habla de ecología, sino que también le enseña a usted pues la manera como trabajar allí. Entonces aquí la bibliografía va más enfocada en todos los artículos de todos estos matemáticos y biólogos dedicados al sistema. Entonces esta es mi exposición, espero haber podido decir lo mejor claro posible y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, John. Gracias, John. Y, por ejemplo, yo tengo una, o sea, digamos ahí donde muestra el polinomio este de grado 3 Sí, y señor. la matriz de Leslie y esto. Vamos, el modelo de Leslie es un modelo poblacional, como decía John, es un modelo de clases, cómo va pasando de una generación a otra. Se usa generalmente este modelo de Leslie, por ejemplo, en problemas de crianza de ganado. O sea, uno tiene el ternero, el novillo y ya el toro. Y quiero, digamos, estudiar cómo manejar la hacienda para pues, tener una política de sacrificio, ¿sí? Entonces, ese modelo nace, digamos, creo que en esos tipos de problemas. Y cuando uno mira este tipo cuando tenemos matrices más grandes, o sea, para escoger o analizar los valores propios de el polinomio característico, hay otros criterios, ¿no? O sea, este criterio es interesante porque parte, digamos, la matriz y luego busca un problema equivalente, que es el problema que tienen ahí de punto fijo con la matriz está I menos T inversa y F, y hacen el análisis. Pero otra forma, hay un criterio que yo no mencioné en clase, que es un criterio
de Hurwitz, de Ruth Hurwitz. Es un Sí, criterio como que me dice al menos si hay tantas raíces reales, cuántas positivas y cuántas negativas van a haber, aparte ayudándome con el signo del polinomio, con el signo de los coeficientes. Esa es una manera también para analizar eh, el, el signo de los valores propios. Aquí lo que pasa es que los valores propios deben ser en norma menor que uno, ¿no? sí, señor. Y en los espacios continuos, pues uno lo que sabe, lo que busca es que sean positivos o negativos. Entonces ese criterio es muy útil. Aquí por lo que es discreto y no es tan útil. Entonces por eso tienen que buscar esa alternativa, ¿no? Sí, Y sí. si uno se fija, pásenmela a la siguiente slide donde sale el problema de punto fijo. Este problema de punto fijo, el f más tx, ¿sí? Y cómo invierto o cómo ataco el problema de punto fijo. Recuerden sus métodos numéricos. O sea, no tiene ax igual a b. Convierto eso en un problema de punto fijo, pero la matriz o la matriz la puedo descomponer como sumas, como... Entonces yo puedo buscar diferentes tipos equivalentes o sea, problemas de punto fijo para resolver. Y lo que uno generalmente al final lo que quiere es que la norma esta de la matriz de iteración sea menor que uno, que es este número reproductor básico, el R0, que es el que uno busca generalmente para ver cómo crece la población. Y aquí pues es si el sistema es estable o inestable. Profe, Este, ¿será que esto también uno lo puede aplicar a CIR? O sea, también tiene una Y matriz de fertilidad y eh, transición. es Creo que no, posible, o sea, ¿cierto? digamos que sí, con una matriz, digamos, con un sistema discreto, sí uno lo puede aplicar. Generalmente lo que en el CIR el R0 sale porque yo quiero ver cuándo crecen los infectados, que es lo que más me interesa. O sea, si los infectados se van a ser estables, o sea, van a tender a cero, pero tienden o si van a crecer indefinidamente y es el R0 mayor que uno, van a crecer. Pero sí se puede aplicar. Eh, lo que uno ve es que el modelo caótico. Recordemos en el modelo de Lorenz, cuando yo les mostré un video de que salía, digamos, la rueda esta de hidráulica caótica, y hacían una medición estadística de, de los movimientos, y veía uno que estadísticamente, o sea, las dos trayectorias caóticas que parecen diferentes, son diferentes, pero estadísticamente se comportan igual, ¿no? Entonces, aquí también creo que se debe observar ese tipo de cosas. Bueno, esos eran los comentarios. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Lo que sí uno ve es que el modelo caótico pues no es fácil de predecir, o sea, y por eso la plaga esta no es fácil de controlar, ¿no? Lo que estaba pensando era mirar si uno ataca solo, o sea, en cierto periodo la población y ver qué ocurre. Claro, eso es cambiar condiciones iniciales y el modelo es caótico, vuelve a Sí, tener otra trayectoria sí, impredecible. es extra, sí, porque digamos, puede que usted lo ataque en un pedacito, pero en el futuro puede que se enloquezca esto. Y uno lo ve, ¿no? O por ejemplo acá este que empieza caótico y luego se establece. Luego es estable, sí. Sí, o sea, o por ejemplo este de acá, que pareciera que aquí es medio estable porque no tiene tantas variaciones y luego vuelve y se enloquece. Entonces es muy difícil realmente. Y eso que aquí, esto es una gráfica ya con la componente estadística, digamos, ajustándose a los datos. Entonces sí, Ujú, no, digamos que enfrentarse a eso no es tan sencillo. ujú. Por eso es que ellos, digamos, ya en el libro tienen como un seminario y tienen un montón de métodos. De hecho, yo aquí hay otros más que no menciono, pero así trabajan y trabajan y revisan el libro. Entonces es muy interesante la estimación de parámetros, las predicciones. Todo el estudio que hacen es bastante interesante en este libro.
Bueno, muchas gracias.